Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Blanco Calderón, bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero hablarles de un libro que me ha impresionado mucho. Se trata de la biografía sobre Laurie Cunningham, titulada Different Class, del periodista Dermot Cavanagh. La edición en español, publicada por el colectivo Bruxista, ha mantenido el título original del libro en inglés. Laurie Cunningham fue el primer jugador negro en formar parte de la selección nacional de fútbol de Inglaterra. Su historia me parece muy interesante, llena de mucha emoción y también de mucha tragedia. Cunningham nació en 1956 en un barrio obrero pobre de Londres y murió en 1989 en un accidente de tránsito a la temprana edad de 33 años. Cunningham se crió en Finsbury Park, hijo de padres jamaiquinos. De hecho, tanto él como su hermano formaban parte de esos ingleses, hijos de inmigrantes jamaiquinos que llegaron a Inglaterra en los años 50. Es decir, Cunningham se crió jugando fútbol en los terrenos más duros y hostiles, y le tocó vivir desde muy temprano los ataques racistas, ¿no? En realidad, hoy ya estamos bastante acostumbrados a que muchas estrellas negras formen parte de los equipos de fútbol. Sin embargo, en los años en que le tocó a Cunningham abrirse paso, esto no era tan común. Obtuvo además un nombre internacional, una fama internacional apenas a los 23 años, cuando en el verano de 1979 es fichado por el Real Madrid por un monto astronómico para la época, cercano al $1.000.000. La historia de Cunningham es apasionante, tiene distintos momentos y distintos focos de interés, ¿no? En lo que tiene que ver con el fútbol, destaca, por ejemplo, lo que sería su forma particular de jugar al deporte. Dice Cavanagh en algún momento de su libro, ¿no? Era un placer verlo jugar, cita una de las fuentes. Llamaba la atención con su característico estilo de correr erguido y de puntillas. Parecía un Nureyev negro deslizándose por el lodazal de Brisbane Road como si fuera el escenario del Royal Ballet. Me ha encantado esta imagen de un Nureyev negro. Y es que Cunningham fue alguien muy particular. Era alguien que tenía una serie de intereses bastante atípicos, no solo por su extracción social, sino por ser un jugador de fútbol. Era un jugador de fútbol interesado por la moda, interesado por la música, interesado por la arquitectura, interesado también por el ballet. De hecho, Cunningham prestaba mucha atención al ballet porque entendía que allí había una sintonía con su modo de entender el juego de fútbol, con su modo de entender su desplazamiento en la cancha, ¿no? Llama la atención el poder documental de este libro porque es impresionante, lamentablemente, cómo las reacciones dentro del mundo del fútbol no parecen haber cambiado demasiado, ¿no? Cuando Cavanagh en su libro se refiere a los cánticos racistas, a el asedio que sufrían los pocos jugadores de fútbol negros que había en las ligas de Inglaterra, dice lo siguiente: el problema de los cánticos racistas en los estadios aparecía ocasionalmente en los periódicos, pero nadie parecía dispuesto a tomar cartas en el asunto. Nunca se expulsó a nadie de un estadio por ello, y la policía ni siquiera amonestaba a los racistas. Los clubes preferían tratarlo como un problema social que escapaba a sus competencias. Ahora bien, hay otros aspectos de la vida de Cunningham que me parecen muy interesantes. Cunningham no se resignó a ser únicamente un futbolista, era un hombre con una serie de intereses muy atractivos. Cunningham se incorporó de lleno a la movida cultural de su época. Le encantaba la música como el jazz, el funk, el soul.
Era un gran bailarín, le gustaba muchísimo participar en competencias de baile, aprender coreografías. Le gustaba también vestirse muy bien con un estilo muy propio, ¿no? Y destaco lo del baile porque tuvo un elemento de ruptura también en su momento, ¿no? No era del todo habitual que esos espacios fuesen permitidos para los negros, ¿no? Y llama la atención, por ejemplo, que parte de lo que ha sucedido con Vinicius Junior haya empezado, entre otras cosas, por su modo de celebrar algunos goles bailando con el ya típico ritmo de samba brasileño, ¿no? Un baile que ha sido catalogado como insultante, ofensivo y bailes de mono, así lo han dicho algunos representantes del fútbol español y algunos jugadores a quienes no les ha gustado esto. Cuando Vinicius Junior sufrió esos primeros señalamientos de corte racista, él reivindicó el baile desde un punto de vista también político, haciendo referencias al reggae, haciendo referencias al jazz y haciendo referencia a su propia cultura brasileña. Y esto es importante, y esta conexión con Laurie Cunningham es importante porque en lo de Vinicius Junior no hay una reacción puramente emocional. Hay una reacción conectada con unos principios y con una conciencia social y política muy importante y muy acendrada en su historia, ¿no? La historia de Cunningham en este libro Different Class de Dermot Kavanagh tiene un final bastante triste, bastante trágico, ¿no? La experiencia de Cunningham en el Real Madrid y en España fue terrible. Las lesiones desde el principio minaron su trabajo y eventualmente acabaron con su carrera. Cunningham terminó convertido en su estancia en España como una de esas grandes promesas que no terminan de cuajar, tanto por la mala suerte de las lesiones como por comportamientos propios. La vida privada de Cunningham fue bastante particular, bastante inestable. Yo todavía no sé bien cómo juzgarla, si es que nos correspondería hacer eso, porque por una parte siento que hay muchos elementos de inmadurez vinculados a su propia personalidad, una personalidad muy independiente, y a la vez siento que su forma tan particular de ser siempre chocó con los prejuicios de la época. Por ejemplo, Cunningham formó parejas, lo que se llaman en un primer momento parejas mixtas o interraciales. Llegó al Real Madrid con su pareja, que era una mujer blanca, y esto en el Madrid del año 79-80 ya era un pequeño escándalo. Además, no estaban casados y se negaron a casarse, lo cual, créanlo o no, chocaba con cierto código de conducta que imperaba en el Real Madrid y entre las esposas del Real Madrid, dictado ya por el gran padre de familia que fue Santiago Bernabéu. Entonces, el periodo de Madrid de Cunningham fue un anticlímax de toda su historia, ¿no? Y tuvo, por supuesto, un final trágico, un final triste, porque al ser ya rechazado por el Madrid, empezó como una etapa dando tumbos en la Liga Española, de nuevo en la Liga Inglesa, coqueteos en la Liga de Bélgica, coqueteos con el Olympique de Marsella, y nunca pudo recuperar su esplendor físico, su gran calidad de juego. Sin embargo, con toda su hoja de vida, con todo lo que logró a tan temprana edad y con su forma tan particular de ser, Laurie Cunningham terminó siendo un jugador referente para el fútbol inglés, para el fútbol contemporáneo. Cunningham también era un jugador muy inteligente que en algunas de sus declaraciones señalaba cosas muy delicadas sobre el mundo del fútbol que creo que todavía nos interpelan. Por ejemplo, Cunningham se preguntaba por qué, y lo preguntaba en los años 80, ¿no?
por qué no existían directores técnicos negros, ¿no? Lo cual todavía persiste, con contadas excepciones, muy contadas excepciones, en las principales ligas de fútbol de Europa. Es muy raro, casi imposible ver a un director técnico negro, ¿no? Que sea un exjugador negro que termine siendo director técnico, quizás porque todavía pesan muchos de esos prejuicios sobre los jugadores negros, a quienes antes se les veía como cobardes, poco atléticos, poco profesionales, y a día de hoy quizás se les sigue viendo no menospreciándolos desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista intelectual. Si les interesa, insisto, leer una biografía fascinante, una biografía que se conecta de manera perfecta con estos temas del racismo en el deporte, el racismo en el fútbol, les recomiendo entonces la biografía de Laurie Cunningham, Different Class, escrita por Dermot Cabana, publicada en español por el colectivo Bruxista y traducida, porque esto también es importante, por Alejandro Albarfer. Entonces, si les interesa el tema, ya tienen aquí esta primera referencia. Más adelante en otros programas hablaré de otros libros que voy descubriendo. No me queda entonces sino despedirme, darle de nuevo las gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si les gustó el video, por favor denle like, activen la campanita y por favor suscríbanse. Hasta la próxima.